Y quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 57 en adelante. Vamos a estar leyendo una narrativa, uno de los episodios cuando Jesús estaba en la tierra que captó el evangelista Lucas, o por lo menos del cual se empapó de esta historia. ¿Ya lo tiene? Bien, mire, aquí en la pantalla también se lo van a poner. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 57 en adelante. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús respondió así, fíjese: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. A lo que Jesús responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Jesús respondió, una vez que Jesús responde, dice: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Y Jesús responde: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta historia es muy interesante, hermanos, porque se dice que cuando Jesús, cronológicamente por ahí tomando a referencia a esos sucesos y el tono de Jesús conforme iba enseñando, por ejemplo, la Biblia, los narradores nos hablan, cuando Jesús inicia su ministerio, nos habla de sus primeros sermones y inicia también cómo es que Jesús comienza haciendo milagros. Por ejemplo, el famoso milagro de la cena o de la bebida o del evento, de la boda. Al poder orar por el vino, una vez que era agua se convierte en vino. Y nos enseñan los narradores cómo es que Jesús fue llevando el mensaje de la salvación para el hombre a manera de escala. Por ejemplo, una vez que Jesús iba a los lugares y predicaba, enseñaba, corregía, lo vemos haciendo milagros infinidad de veces en diferentes lugares, hermanos, produciendo que su fama se hiciera muy notoria. Pero dicen los narradores y los teólogos que después de que Jesús lleva el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús toma otra tonalidad. Y la segunda tonalidad, para brevemente decírselo, es que Jesús ahora comienza, como decimos los mexicanos, a apretar las tuercas. En otras palabras, a hablarles que el mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, no radica solamente en observar los milagros o favorecerse de un milagro, o de perdonar el pecado del hombre, que es correcto, o hacer un milagro creativo como bendecir los alimentos y salgan panes y peces para todos, sino que también ahora el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia, también tiene que ver con el hombre en sí, con la vida que va a llevar delante de Dios. Y dicen los teólogos que posteriormente, después de que Jesús se le clasifica ese tono de mensaje, viene otro tono más. Y es que el Evangelio de Juan correctamente nos presenta las últimas semanas de Jesús, por así decirlo, hermanos, en donde ahora Jesús empieza a recordarles a sus oyentes y a los discípulos que su partida se acercaba y que su vida iba a ser entregada y que los religiosos prácticamente iban a hacer injusticia con él. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que poco a poco, correctamente, usted empieza a encontrar que poco a poco Jesús se va quedando solo, en el sentido de que ahora los únicos que se quedaban con él eran sus discípulos. Y eso se puede ver, hermanos, cuando Jesús es apresado.
Porque imagínese, después de alimentar multitudes, literalmente miles de personas, ¿usted cree que el Sanedrín, los religiosos, se iban a arriesgar a tomar a Jesús? Claro que no. Cuando Jesús comenzó a acercar la profecía de que sería entregado a causa de su mensaje, la Biblia enseña que prácticamente Él se queda con un pequeño grupo y entre ellos están sus discípulos. Por eso cuando Jesús fue apresado y fue al Sanedrín y estuvo en todo ese proceso injusto, en realidad ni siquiera sus discípulos estaban ahí, porque el mensaje fue tomando una escala diferente. Este suceso es muy común entre los cristianos en la actualidad. Vemos a las personas que cuando buscan una iglesia, por lo general buscan a Dios por necesidad, en el sentido de que quieren que Dios les ayude en su matrimonio, con un hijo rebelde, en sus finanzas. Y vemos cómo las personas, la motivación por las que vienen a las iglesias, por lo general es porque tienen la necesidad de algo milagroso, de un acto divino. Sin embargo, aún en su gracia, cuando Dios transforma el corazón del hombre, cambia el corazón de papá, de mamá, de los hijos, vaya, Dios empieza a favorecer por gracia ciertos asuntos de la vida. Es de bien notar, hermanos, que cuando viene la segunda escalada en la fe del crecimiento, que tiene que ver que Dios a través de su palabra nos confronta con nuestra vida, ahí es donde generalmente comenzamos a ver cómo las personas, como dice aquel mexicano, comenzamos a pujar, o sea, en sentido, porque es notable, hermanos, que cuando el evangelio, la palabra de Dios, la inspiración de Dios nos habla, como que no nos gusta que se metan con nosotros. Y cuando más, aquí no ha sucedido, hermanos, pero en los tiempos de la iglesia inicial sí sucedió. Cuando llegó la persecución, era obvio y era lógico que muchos comenzaban a desertar. Como por ejemplo cuando Jesús fue a la cruz. En realidad los discípulos estaban a distancia. En realidad cuando Jesús resucita, y usted lee la Biblia en el capítulo 1 de Hechos, ¿a cuántos Jesús se recuerda a usted que les habló después de resucitar? Fíjese, después de que multitudes, miles de personas lo siguieran, miles se favorecieran, aldeas, ciudades, hombres importantes, religiosos, ahora solamente habían quedado 500. Y eso es porque cada vez que en la fe cristiana vamos entendiendo y comprendiendo que la relación con Dios no es solamente una expresión de religión, sino es una comunión con Dios, es bastante obvio que va cambiando la perspectiva de las personas. El propósito de estos mensajes, hermanos, es que nosotros a través de esta historia, de este escenario, podamos detectar 3 hombres que se acercaron a Jesús o con los quien Jesús conversó, que viera cómo representan la iglesia en la actualidad. A mí en lo personal me apasiona cómo es que el Espíritu Santo, de manera óptica, los evangelistas captan escenarios que al futuro, a los cientos o miles de años, es como una historia que se va repitiendo. Y la misma Biblia dice que lo que ya está escrito es para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Si usted leyó junto conmigo esta historia, que solamente está en 2 evangelios, esta historia habla de que, brevemente así lo explico, Jesús va caminando y mientras va caminando le van siguiendo al punto y al grado que uno en primer lugar se le acerca. El evangelio de Lucas solo dice que un hombre se le acerca, pero el evangelio de Mateo dice quién era ese hombre. Y era un escriba, y ahorita vamos a entrar en ellos. Y este hombre, si usted observó junto conmigo brevemente, le dijo a Jesús, yo te seguiré. Porque cuando las personas observan la palabra de Dios, cuando son beneficiadas por la palabra de Dios, cuando son encontradas por la palabra de Dios, es común que algunas personas sientan una reacción o un impulso para acercarse a Dios. Y no es malo. Pero hay que revisar hasta qué punto y hasta qué grado debemos de entender esos impulsos. 2, se acerca otro hombre y cuando va caminando Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y este hombre le dice, ay Señor, voy a dramatizar, ¿verdad?
tengo que ir a enterrar a mi padre. Y aquí es donde uno de los errores que cometen, lo digo con mucho respeto, muchos maestros y predicadores de un muy pobre nivel de estudio. Ellos dicen que pareciera ser como que Jesús le dice al creyente que aunque su padre se muera, lo sigan a él. No, en realidad este es un modismo cuando se interpreta en los usos y costumbres y en el griego. La manera en la que Jesús le responde a él, le responde a manera de modismo, porque el hombre le estaba diciendo un trabajo que los judíos tenían que hacer. Y 3, otro hombre al que Jesús se le acerca y le dice, yo te voy a seguir, pero déjame algún asunto de volada. Y Jesús le responde con otro modismo y le dice, mira, los agricultores cuando miran para atrás no son dignos de seguirme. Esta semana, hermano, yo solo voy a hablar del primer hombre. A esta serie de mensajes que el deseo de mi corazón es que la palabra de Dios nos empape, hermanos, y comprendamos precisamente el costo de seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús tiene un costo. Las iglesias somos públicas en Estados Unidos. Cualquiera puede entrar a ellas. Cualquiera puede tener acceso a una Biblia. Cualquiera puede tener acceso a cantar. Cualquiera puede tener acceso a congregarse. Pero eso no significa necesariamente que no tenga un costo seguir a Jesús. Le he puesto por tema este mensaje, síguelo más allá del conocimiento. Es de bien saber que aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en Estados Unidos, es de bien saber que de repente cuando están las high schools por ahí, van unos reclutas vestidos de soldados. ¿Sí los ha visto, hermano? Inclusive hasta las graduaciones van. Y por ahí tienen una mesita y están animando a los jovenazos a que se recluten en el servicio de las fuerzas de los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de esos que han sido, vamos a llamarlo, motivados a entrar. Aquí hay uno en particular, nuestro hermano Víctor, que él trabajó directamente con ellos a manera de entrenador. Y él ha de confirmar lo que voy a decir a continuación. Generalmente cuando los reclutas les dicen los motivos o los beneficios de poder ser parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, les ofrecen una cantidad. Y no les ofrecen $100, hermanos. Les ofrecen literalmente miles de dólares. Les ofrecen pagarles una universidad en la mayoría de los casos. Les ofrecen estabilidad, les ofrecen beneficios del gobierno federal. Y lo único que tienen que hacer básicamente es ir y a firmar. Voy a resumirlo así. Y los muchachos en su inexperiencia, aguas muchachos, y aquí hay algunos de ellos, en su inexperiencia, ellos nomás dicen dinero y de volada van y se avalanchan. Pero dicen varias historias que usted puede leer y usted puede ver y usted puede escuchar, y sus hijos probablemente, ojalá y no hayan sido testigos, que una vez que firmas tú eres propiedad de los Estados Unidos. En otras palabras, ya no puedes renunciar. Y dicen anécdotas, artículos, notas periodísticas, que hay ocasiones que cuando los muchachos entran a los entrenamientos y saben que se tienen que levantar temprano, de madrugada, saben que tienen que entrenar por horas, saben que tienen que cuidar la base alimenticia, saben que tienen que seguir las reglas marciales, etcétera, etcétera. Es donde empiezan, ahora sí que, ¿cómo? Y dicen algunos hermanos que inclusive hasta lloran para que sus padres metan peticiones para que los saquen. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Porque por lo general, cuando son reclutados, ellos no entienden a plenitud lo que es el costo, el precio de ser un soldado de los Estados Unidos. Yo estoy hablando de ese escenario. Hay otros que entienden muy claramente. Cuando la gente viene a Cristo, es necesario que las personas, algunos sepan
a otros se nos recuerde y a otros nos exhorten, hermanos. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Seguir a Jesús tiene un costo. Ser seguidor de Jesús, como lo presenta la narrativa, no es la expresión de simplemente seguir a distancia. En realidad utiliza un lenguaje que hoy por hoy significaría, si leyéramos correctamente la narrativa aquí en la versión castellana o la internacional, quedaría mejor si nos dijeran a manera de título el costo de seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la gente tiene una interpretación que seguir a Jesús o el costo de seguir a Jesús es como que algo muy simple y muy fácil. Yo le voy a decir algo. En realidad el costo de seguir a Jesús es altísimo. En serio, no es broma. Es difícil. ¿De veras, pastor? Sí. Porque vivimos en una sociedad en donde cada día nos impulsa, nos invita a hacer lo indebido. Vivimos en una conciencia en la actualidad en donde el corazón del hombre se pervierte más y más, se quiere ir a lo sencillo, al placer de la humanidad. Pero cuidado, el costo de seguir a Jesús aun cuando es difícil a lo largo de toda la Biblia y de todos los tiempos, eso no significa que es imposible. Porque hay algunas personas que dicen, yo por eso no me hago cristiano, como si les viniéramos a poner un sticker aquí, ¿verdad? No, es que es bien difícil. No, y luego después. No, yo por eso, pues nomás de repente voy, pero pues para escuchar de Dios. Otras personas tienen la impresión que el costo de seguir a Jesús es solamente para algunos. Yo como cristiano de muchos años, como algunos de ustedes, ¿no nos ha pasado que de repente nos tomamos personas que dicen, es que seguir a Jesús es para algunos? Yo lo he intentado seguir, he intentado congregarme, he intentado orar, he intentado portarme bien, he intentado buscar a Dios y me he dado cuenta que esto no es para mí. ¿Han escuchado esas historias, hermanos? Otras personas tienen la impresión que seguir a Jesús es como una especie de ayuda externa, que lo busquen los que están realmente amolados. Al punto y al grado que se tiene la impresión que seguir a Jesús, o una de dos, o es imposible para muchos o para algunos, o prácticamente cualquiera puede seguir a Jesús. Yo te voy a decir una cosa, es una mentira enseñar que cualquiera puede seguir a Jesús en un sano contexto. Porque la realidad es que para poder seguir a Jesús tiene un costo. Y ese costo no es sencillo. Sin embargo, esta es la bendita esperanza. No es imposible. Todas las personas que estamos aquí, que estamos relacionados con la palabra de Dios, o vaya, que aprendemos de la palabra de Dios, cuando vengan esos momentos difíciles y tú digas, ¿cómo batallo? ¿Cómo me puede? ¿Cómo me duele? No te preocupes, es natural, porque la carne está luchando, pero tienes que entrar en la bendita esperanza que una vez que conociste a Cristo, estás caminando con Dios. No pierdas esta esperanza, pero no es imposible caminar con Jesús. No es imposible morir teniendo la convicción que eres hijo de Dios y que viviste como tal. No es imposible creer que si suena la trompeta, aunque humanamente hablando nos sintamos indignos, por la gracia somos dignos de que nos iremos con el Señor. Por lo tanto, en la idea de pensar que seguir a Jesús o el costo de seguir a Jesús, hay que ser cautelosos de los dos extremos. Y esta historia nos lleva precisamente a conocer ambos extremos y cuál es verdaderamente, conforme a la Biblia, el costo de seguir a Jesús. Así que hoy vamos a hablar de este hombre precisamente, que el Evangelio de Lucas dice de la siguiente manera. Iban por el camino, dice el verso 57, cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 19, sí nos dice, armonizando correctamente ambos evangelios, hermanos, quién era este hombre. Fíjese que este hombre no era un hombre cualquiera. Él era un escriba. En los tiempos de Jesús, un escriba era un maestro de la ley, me refiero del Torá. Al punto y al grado que cualquiera que se podía considerar académicamente hablando en el aspecto religioso escriba, era prácticamente una persona que había rendido su vida
al estudio de las Escrituras. O sea que este hombre que se acercó a Jesús, no quiero que pierda de vista que era un hombre que tenía pleno conocimiento con quién estaba hablando. Mira, cuando nosotros ignoramos las cosas, en ocasiones, somos movidos a hacer las cosas por emoción. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que tú ves un montoncito de personas ahí, sin saber qué está pasando. ¿Qué hacemos, hermanos? Vamos a ver, ¿verdad? Pero después de que nos enteramos qué está pasando, ¿qué hacemos? No, pues nos vamos, ¿verdad? Porque el conocer las cosas nos permite de alguna manera saber a lo que estamos haciendo o hacia dónde nos dirigimos. Este hombre no había sido un hombre emocionalista. Este hombre había sido un hombre que seguramente, aunque la Biblia no lo diga, por el hecho de tomar esta decisión y con la característica de escriba, este hombre tenía conocimiento quién era Jesús. ¿Y por qué se lo digo? Porque si usted lee junto conmigo, dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya había tomado una decisión. Un hombre con conocimiento. Un hombre que sabía quién era él, que lo había visto. Porque yo te voy a decir algo, las personas cuando sabemos nos pueden contar muchas cosas, pero la realidad es muy obvia. Hasta que no lo vemos, no lo damos por sentado. Y no está mal, hermanos. No meramente significa incredulidad o escepticismo en un extremo, no. Es que vamos a ser objetivos, ¿verdad? Si usted y yo tenemos cierta edad en donde ya no saltamos tan alto, y luego hay alguien que le dice, fíjate que ahí hay una señora que salta medio metro y tiene 90 años. No, pues ver para creer, porque yo ya lo viví. Este hombre, cuando le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, prácticamente se estaba autorreclutando para seguir a Jesús. Y si usted sigue la lectura conmigo, ¿qué es lo que le dice Jesús? Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves, ¿qué dice? Tienen nidos. Jesús le contestó en sentido figurado o en una metáfora. Porque este hombre en el Evangelio de Mateo, cuando le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas, este hombre utilizó una palabra que en el griego, perdón que utilice esto, es que es para la enseñanza, hermano. Prácticamente le dijo Señor. Hoy en día la palabra Señor es muy común, ¿verdad? El Señor, la señora, el señorito, la señorita, yo qué sé. Pero en el idioma griego o en el lenguaje griego, utilizar la palabra Señor viene del griego que significa curios. Y la palabra curios es una palabra que se utilizaba y que se utilizó después en el Antiguo Testamento para referirse a Yahvé. O sea que cuando este hombre se acercó a Jesús, ¿sabe qué fue lo que le dijo a Jesús? Yo reconozco que tú eres Dios y por eso te quiero seguir. Y luego Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras. Generalmente en los tiempos de Jesús, y me atrevo a creer que en la actualidad todavía, hermano, si alguien tiene un viñedo y ve una zorra, no es como que para tomarse una selfie, ¿verdad? No. Peligrosas, porque se comen todo. Y Jesús le dijo, esos animalitos tienen su guarida, tienen su cueva. Y luego le contesta Jesús con otra analogía y le dice así, y las aves tienen nidos. No es muy común ver que una persona le haga un nido a un ave. ¿Verdad que no, hermanos? Por lo general les ponen alpizcle, alimento a las aves, pero ponerles una casita no. Cuando Jesús utilizó estas dos analogías, lo que le estaba diciendo a este hombre es lo siguiente. El costo de seguirme tiene mucho rechazo. El costo de caminar conmigo no es muy popular. Yo creo que es de bien saber, hermanos, que cuando nos hacemos cristianos de verdad, nos hacemos aleluyas, amén, hermanos, como los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando verdaderamente nos hacemos aleluyas, ¿cómo hay rechazos? Como una vez me tocó hablar con un hermano y le decía, ¿y cómo te va en el trabajo? No, muy bien, me llevo muy bien, bien, buena onda, todo beautiful y wonderful, dijo el gringo. Y luego, de repente, hermanos, porque sí es verídico esto que les estoy platicando, de repente que entré a trabajar en donde él trabajaba por azares del destino.
Y luego que vi cómo hablaba con ellos, cómo convivía con ellos, era uno más de ellos. Yo dije, no, pues por eso es que todos te quieren. Y empezaron a ver, perdón que me use de pronombre, mi carácter, mi conducta, y que yo no compartía, no convivía, no utilizaba. Vaya, lo que un hombre hace por lo general en las empresas o los trabajos, me empezaron a relegar. Y no creo que me puse triste, ya hay una parte en la vida cristiana donde eso nos vale, hermanos, en el buen sentido de la palabra lo digo. Pero uno una vez se animó y me dijo, ¿por qué tú no eres como él? O sea, vio diferencias. Le dije, bueno, dice, ¿que no van a la misma iglesia? Y para variar íbamos a la misma iglesia, hermanos. Y le dije, bueno, es que hay cristianos que practicamos lo que la Biblia dice y hay cristianos que batallan para practicarla. Yo queriendo ayudarlo, hermano. Cuando Jesús le dijo a este hombre, las zorras no tienen, en realidad, ellas sí tienen madriguera y las aves ponen sus nidos, le dijo Jesús, el hecho de que me quieras seguir ya no vas a ser un escriba popular. La gente no te va a respetar. Los que te confían o los que te dan honor, le dijo Jesús prácticamente, vas a perder todo eso. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando venimos al Señor en serio, cuando venimos al Señor en la educación de la palabra de Dios, en la rendición de la palabra de Dios, se hace una diferencia. Ya no somos las mismas personas. Y este hombre, en su conocimiento, en su entendimiento, la realidad se emocionó. Y muchas personas cuando caminan con Dios, empiezan a caminar con Dios, es muy natural que las primeras semanas se acercan a la iglesia o a una iglesia. Porque dicen, ¡ay, qué bonito canto! Me llegó, me pegó. Otros dicen, ¡ay, aquí la gente se abraza! Ya ve cómo somos los cristianos, siempre nos andamos abrazando, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, se acaba el culto! ¡Ay, un hermano me pichó unos dorinachos! Y empiezan a ver lo bueno de la fe cristiana. Pero van creciendo en la fe y se dan cuenta que conforme van siendo transformados por la palabra de Dios, porque van rindiendo su vida delante de Dios, el conocimiento de la fe ahora se confronta con lo anterior, se confronta con lo antagónico y empiezan a ser rechazados por sus familias, empiezan a ser rechazados por sus vecinos, empiezan a ser rechazados, inclusive, hermano, a veces por los de la misma iglesia. Es que es un santurrón. Ay, hermano, no seas exagerado. Porque en la iglesia también hay mundanones. En esta no, bendito Dios, ¿verdad? Dios nos ha guardado. En las iglesias también hay carnalones. En las iglesias también hay piñeros. En las iglesias también hay trácalas, tranceros, se me está saliendo el barrio. Y luego alguien diría por ahí, ¿verdad? Ay, pastor, ¿y por qué no lo sacamos? Bueno, hermanos, somos almas en proceso y bendito sea Dios que Dios es gracia y misericordia y espero y nos compongamos, hermanos, lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero cuando se va viendo esta diferencia, viene ese rechazo. Y cuando Jesús le dijo a este hombre, el hecho de seguirme, ya no vas a ser tan popular. El hecho de seguirme, te van a rechazar, es porque Jesús a este hombre le estaba hablando del costo de seguir a Jesús. Y yo, en estos minutos que me quedan, yo quiero responder, ¿qué costo tiene seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica dos cosas, sacrificio y voluntad. Mira, en los tiempos antiguos, si te gusta la historia, los hombres, los toltecas, los olmecas y todos los que en nuestro lenguaje mexicano sabemos, ellos agarraban a una mujer la más guapa de toda la tribu. Sí lo sabía eso, ¿verdad, hermanos? Y luego la preparaban con sus mejores vestimentas. ¿Y luego qué hacían? Iban y la aventaban de los precipicios o le sacaban el corazón. Mira, por lo general, el ser la más guapa de la etnia era una desgracia. O sea, hoy en día ser la más guapa pues puede ser popularidad. En los tiempos antiguos era una desgracia.
Porque cuando se empezaban a observar y a diferenciar, y era el tiempo de los sacrificios, la más guapa, pues le pasa como a unos hoy en día, ¿verdad? Se miran en el espejo y dicen, ¿cómo me arde la cara de estar guapo, verdad? Y dicen, puro envidioso. En la iglesia, puro feo, y pues por eso me tienen envidia. Y la agarraban y la aventaban o le sacaban el corazón. Era una desgracia ser la más guapa. Venir a Cristo es algo muy similar. También había mujeres, hermanos, que se sentían honradas de ser la más guapa de la etnia y con gusto entregaban sus vidas en sacrificio como ofrenda para sus dioses paganos. Cuando uno viene a Cristo, uno debe saber que caminar con Jesús implica sacrificio. No debemos de ser la típica mujer que porque está cambiando o va a ser entregada o se va a rendir para un dios pagano, nos quejemos porque tenemos que ser mejores para Dios. No, porque sí pasa, hermano. Hay cristianos que por el hecho de ser cristianos dicen, es que tengo que perdonar. Y lo dicen con un pesar. Es que tengo que pagar. Transeaban al gobierno en su vida pasada. Ahorita que estamos en temporada de taxes, vamos a echarles un poquito. Y ahora vienen a Cristo y ya está el Espíritu Santo. Di la verdad, di la verdad, di la verdad. Déjame en paz un minuto, Señor. Con gusto deberíamos de aceptar que ahora que venimos al Señor, hacer este tipo de cambios y de rendiciones y de entrega, de sacrificio, lo deberíamos de hacer con gusto. Porque un sacrificio que se le entrega a una deidad pagana, se les enseñaba que lo recibía con gratitud. Esa era la idea pagana. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos entregamos al Señor en sacrificio, el Señor se glorifica, su nombre es exaltado, el Señor se agrada, el Señor se goza. Por eso es que el Hijo de Dios, el costo de seguir a Jesús, decía que es un sacrificio, pero también decía que es ¿qué? Voluntario. Si usted se siente presionado porque, pues porque ya viene a la iglesia y pues ni modo, ¿verdad? Pues toca portarse bien. Aquí no presionamos a nadie. Si tú, mira, muchacho, cambia esta idea. Si tú piensas que porque tus padres son cristianos y te educan a principios bíblicos y tú tienes que someterte a los principios bíblicos que tus padres te están educando, tú no estás entendiendo la gracia. La gracia se entiende cuando ellos son simplemente un apoyo para mejorar, pero tú voluntariamente decides cambiar. A partir de ahí hay bendición. Si tú obedeces a tus padres porque son cristianos, para que no se vean mal en la iglesia, para que los hermanos no cambien su idea en relación a ellos, no estás entendiendo la gracia. Pero si tú estás comprendiendo y estás en tu oración, en tu vida diaria diciéndole al Señor, mis padres son buenos creyentes, yo también quiero serlo, no porque ellos lo son, sino porque esto es individual, eso es voluntario. Pero, ¿qué costo tiene seguir a Jesús? Voy a compartir bien breve, hermano. Este sacrificio y esta voluntad que tiene seguir a Jesús. En primer lugar, el costo que tiene seguir a Jesús es cambiar las prioridades de nuestra vida. Fíjate lo que dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Porque le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Y dice, este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Cuando uno viene a Jesús, el costo de seguir a Jesús es, primeramente, cambiar las prioridades de nuestra vida. Es común que nosotros tenemos prioridades muy naturales. Oiga, qué triste aquellas personas que su principal prioridad es su carro antes que su familia, ¿verdad? Pero sí existe. Qué triste es aquellas personas que su principal prioridad es ganar dinero antes que su salud, que sí existe. Hay personas que su principal prioridad es guardar las apariencias que ser la persona honesta. Qué triste. Pero en realidad cuando Jesús responde a esto, es porque el cristiano tiene que recordar, aprender y ser exhortado que una vez que caminamos con Jesús, nuestro orden de prioridades ahora cambia. Y nuestra principal prioridad de los hijos de Dios, ¿sabes quién es?
Amar a Dios. Amarlo. No, pastor, yo lo amo. Benditos. Besitos para mi Señor. Yo no hablo de ese sentido. Yo hablo del sentido de lo que conlleva el amar a Dios. El hecho de hacer cambios en nuestra vida. ¿Y qué significa amar a Dios? Bueno, pues también el apóstol Juan en su primera carta le dijo a la iglesia qué es amar a Dios. Y lo leo de la siguiente manera. Pues este es el amor de Dios. En otras palabras, esto es amar a Dios. Dice, guardar sus mandamientos. Y luego fíjese cómo remata y dice así, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando un cristiano pone en primer lugar a Dios por amor, cuando un cristiano pone en primer lugar a Dios y quiere comenzar a amarlo, o lo quiere seguir amando, o quiere amarlo más, la palabra de Dios deja de ser ese enemigo para muchos. ¿No le ha pasado que de repente aquí, esta es una locura la idea que voy a transmitir, pero puede suceder, que uno dice, sería bueno que no dijera eso la Biblia, para yo poderme desquitar. Sería bueno que se quedara ahí en medio camino para yo tener el beneficio de la duda y poder hacerlo. Yo te voy a decir algo, hermano. Cuando uno viene al Señor y quiere seguir al Señor, el costo de seguir al Señor, en primer lugar, es amarlo. Cuando tú amas al Señor y yo amo al Señor, ¿sabes? Hay una transformación en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestra conducta, pero principalmente en nuestro espíritu. Muchos cristianos se les dificulta amar a Dios. No porque no tengan la capacidad. No porque no sean lo suficientemente fuertes. No porque su personalidad no los ayude. Te lo diré con el corazón en la mano. Es porque tienes que aprender a amar a Dios. Y amar a Dios es confiar en Dios. Amar a Dios es creer en Dios. Amar a Dios es esperar en Dios. Amar a Dios es respetar a Dios. Amar a Dios es temer a Dios. Amar a Dios es caminar con Dios. No podemos utilizar el contexto de pensar y decir que amar a Dios simplemente es echarle besitos al Señor. No, tiene que haber, nos tenemos que encarnar a su palabra y tenemos que provocar esos cambios. Mira, es como cuando nos casamos. No, pastor, no hable de eso. Hacíamos muchas cosas de solteros. Pero ¿cómo nos dicen ahora que nos casamos? Ya traes cadena. ¿A qué se le dicen a uno de repente? Y mire, hay uno que otro que dice, ¡oh! Y hay otro que dice, traigo cadena, bien contento, porque ama a su pareja. La gente podrá decir, ya te hiciste cristiano, qué mala onda. ¿Cuál mala onda? Es una bendición amar al Señor, guardar al Señor, caminar con el Señor. Y cambia la perspectiva de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Qué costo tiene seguir a Jesús? 2. Buscar las cosas espirituales. Dejar de pensar en lo terrenal, menos para comenzar a pensar más en lo espiritual. Mira, cuando te casas, otra vez la analogía del matrimonio. Cuando te casas, otra vez, pastor, nos va a martirizar. No, cuando te casas, ¿para quién te entregas? Para tu pareja. Pero cuando vienen los hijos, ¿para quién ahora cedes tu tiempo, tus energías, tu fuerza? Para los hijos. Y empieza esa preciosa formación del matrimonio, de la familia. Cuando uno viene al Señor, uno debe de aprender y de entender que ya no se puede pensar en uno mismo. Ahora tenemos que pensar en las cosas celestiales. Y cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, ya que han resucitado con Cristo, o sea, en otras palabras, ya que son hijos de Dios y que ahora deciden caminar con Jesús, deben de conocer el costo de seguir a Jesús. Dice, busquen las cosas de arriba. Mira, nosotros buscamos las cosas que nos gustan, las cosas que queremos, las cosas que hay que solucionar, las cosas de moda, las cosas que nos dan
posición, las cosas que nos facilitan las cosas. Es natural. Pero el Hijo de Dios tiene que aprender a pensar que ahora su vida en Dios debe de buscar las cosas del Señor, las cosas espirituales. Pero pastor, cuando vengo a la iglesia, vengo a buscar al Señor. Yo no hablo de solamente venir a la iglesia. Yo hablo en donde ahora tu mente se está ocupando en las cosas de celestiales. Y cuando dice la Biblia las cosas de arriba o las cosas celestiales, se refiere a las cosas del cielo. ¿Y a qué cosas del cielo se refiere, pastor? ¿Contar las estrellas o hacer figuras con las nubes? Ninguna de las dos. Se refiere en el contexto de lo que Dios, que está sentado en su trono, nos ha instruido que debemos de buscar. Y esas están escritas en la palabra. Por ejemplo, buscar las cosas de arriba es glorificar a Dios. Que en esta tierra la gente se dé cuenta que hay un Dios en el cielo. Mira, hay gente que a veces dice, parece como que vivimos en una sociedad donde Dios no existe. ¿Sí los has escuchado, hermanos? Pero a veces la gente nos conoce, algunos, y dice, nomás porque te conozco sé que hay un Dios. Buscar las cosas de arriba es comprender que las cosas celestiales, glorificar a Dios, las cosas celestiales, honrar a Dios, las cosas celestiales, temer a Dios, las cosas celestiales, hacer tesoros en el cielo, esas son las cosas de arriba. Yo entiendo que si tú estás bajo presión, tu mente se enfoca constantemente en pensar las cosas de tu necesidad. Mira, los muchachos han hecho estudios y los muchachos se la mantienen pegados, plagados, solamente pensando en el TikTok, en las redes sociales, solamente en eso piensan. Y luego uno les habla como adulto, oye, hijo, Ay, mire, mi papá, ¿cómo le caía gordo que yo dijera, ese me lo hacía ahí? Y a veces cuando veo a mis hijos que me dicen, ay, me acuerdo de mí, me caigo gordo de esa edad. Pero espiritualmente hablando, el cristiano tiene que saber que ahora tiene que buscar las cosas de arriba. Búscalas. Busca hacer tesoros en el cielo. Busca glorificar a Dios. Busca que la gente vea que hay un Dios vivo y un Dios real y un Dios amoroso y un Dios milagroso. Busca las cosas de arriba, que las personas sepan que hemos sido transformados de un milagro que procedió del cielo a la tierra, murió en una cruz, resucitó y nosotros somos el resultado de esa gracia y de ese mensaje. Y decía el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba, le decía a la iglesia de Colosenses. ¿Qué implica? ¿Qué costo tiene seguir a Jesús? Negarse a sí mismo. Se dicen por ahí los psicólogos que nosotros tenemos dos voces. Bueno, hay uno que otro loco que tiene varias. Si usted tiene varias, vaya con un psicólogo, venga para que oremos por usted. Pero por lo general tenemos dos. Tenemos la voz que nos anima y la voz que nos crucifica. ¿Ya? La voz que quiere venganza y la voz que busca misericordia. La voz que quiere portarse bien y la voz que quiere, vamos a hacer lo malo. La voz que dice, ten paciencia. Y la voz que dice, no, tú dale, la vida es corta. La voz que dice, sé diligente. Y la voz que dice, no importa que seas negligente. Por lo general tenemos dos voces. Y cuando la Biblia habla, que dice Jesús en una ocasión, tomo a lectura, que dice, cuando ustedes, negarse a sí mismo, es porque en una ocasión, Mateo 16:24, dice la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos y usó la siguiente frase que se plasmó en la Biblia. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, en otras palabras, si alguien quiere conocer el costo de seguirme, niéguese a sí mismo. A ver, la palabra negarse en realidad no es que me niegue a ser yo en el sentido de que ya no quiero ser yo, ¿verdad? Ahora me voy a cambiar de nombre. No, en realidad es una expresión que a través de la Biblia el apóstol Pablo explicó qué significa negarse a nosotros mismos. Está en Gálatas, dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque negarse a nosotros mismos tiene que ver con negar los deseos de la carne. Mira, ¿te acuerdas que te decía hace un momento que hay dos voces en nosotros, dos personas en nosotros? Para nuestro entendimiento, una parte carnal de nosotros quiere hacer todo lo malo, quiere participar de lo malo. Mira, voy a hacer una pregunta medio rara, pero algunos me van a dar la razón. ¿A poco de repente no le da ganas de portarse mal?
Ay, no, pastor, a mí no. Mire, esa risita lo dice todo. Porque esa es la carne que quiere hacer lo indebido. Y dijo el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Galacia: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas, desenfrenados, pobre del que está traduciendo, y otros pecados parecidos. Agarra aire, hijo. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El costo de seguir a Jesús también tiene que ver con rechazar, con negar, con alejarse de los placeres de la carne. Que hoy en la actualidad los placeres de la carne se estén despenalizando es un asunto cultural del hombre y de la política y satánica. Pero en la Biblia está plasmado cuáles son los deseos de la carne. Es que en aquella iglesia, pastor, ay, así los dejan. ¿Qué se les afigura? ¿Que aquí los tenemos amarrados o qué? Le cuento una anécdota. Yo llegué a escuchar una vez un hermano se confesó, ya ve, de repente uno se pone aquí la sotana y los hermanos hablan. Esto no pasó aquí, así que no se asuste. Ay, pastor, no, y lo de aquí lo cuento en otros lados. No sé qué. Pero una vez un hermano me confesó, dice: mire, pastor, cuando yo estaba chavo, dice, una vez el pastor mandó a espiarme. ¿Cómo? Sí, mandó a espiarme. Dice, ¿y cómo te diste cuenta? Le digo. Dice, es que cuando fui a visitar a la novia, dice, estaban los líderes escondidillos allá atrás de una barda. Le digo, ¿en serio? Ahí salió la risa, ¿va? ¿Usted piensa que yo tengo tiempo para hacer esas cosas? Ir a decir, ¿ya que el pastor tenía? Yo no sé, no me importa, no es asunto mío. Pero en esta iglesia no prohibimos nada. El negarse a nosotros mismos es porque es parte del costo de seguir a Jesús. Cuando tú te casas y te portas bien, no te portas bien porque tu esposa está a tu lado, te portas bien porque hiciste un compromiso, juraste delante de Dios en el buen sentido de la palabra, hiciste una promesa y vas a vivir y respetar y amar a esa persona con la quien ahora vives. Aunque no esté a tu lado, tú y yo nos negamos y nos abstenemos de los deseos carnales. Espiritualmente hablando es igual. Ahora nosotros entendemos que el costo de seguir a Jesús nos negamos. Pobrecitos cristianos. No. Al contrario, me imagino que algunos que tomaban, ahora les rinde más su dinero. Imagino que algunos otros que malgastaban su dinero ya hasta están más delgados. Eso espero yo, ¿va? Algunos otros, los hijos se beneficiaron en el hogar. La esposa se benefició. Porque cuando llega Cristo al hogar y uno se empieza a abstener de lo indebido, hay armonía, hay bendición, hay principios. Pero Jesús también usó una segunda frase y dijo, no solamente si aquel que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo, sino Jesús terminó con una frase y dijo, tome su cruz y sígame. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos, ya estoy terminando, hermanos, ya estoy aterrizando. En los tiempos antiguos, la palabra cruz era un lenguaje muy conocido. Recuerde que ellos estaban bajo el gobierno romano. Y había un evento que por lo menos era anual en la Pascua, pero también había otras fechas, pero vamos a mencionar solo la Pascua, en donde los hombres, cuando eran condenados por un delito, hoy en estos días cuando alguien es condenado por un delito, ahí van los medios de, ahí va caminando y todo vestido de naranja y todo eso, hoy en día. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos, cuando alguien era condenado y Roma iba a ejecutar una condena, después de que los golpeaban por ser judíos, también les daban una cruz. Y ese hombre caminaba por las calles principales de la ciudad. Y cuando la gente empezaba y veían a un hombre cargando una cruz, sabían que ese hombre iba a ser o estaba a punto de ser condenado por una falta.
Cuando Jesús le dice a estos hombres, el que quiera seguirme, el costo, no solamente es negarse a sí mismo, sino cargar tu cruz, es porque es de bien saber que por el hecho de ser hijos de Dios, vamos a ser apuntados, vamos a ser condenados. Y en aquellos tiempos, algunos hasta la cruz fueron. Y enfáticamente me refiero al apóstol Pedro. Cuentan los historiadores que cuando Roma iba a darle muerte al apóstol Pedro, a Pablo no le podían hacer eso por ser romano, pero a Pedro sí, por ser judío. Y lo iban a llevar a la cruz, él solo pidió una petición. Inviértanme, no soy digno de morir como mi maestro. Cuando Jesús le dice a estos hombres, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es porque tú y yo debemos de entender que una de las implicaciones mayores por seguir a Jesús no solamente es la abstenencia, no solamente es poner a Dios en primer lugar, no solamente tiene que ver con buscar las cosas espirituales, también tiene que ver con nuestro destino. Entre más tú conoces a Dios, caminas con Dios, amas a Dios, creces en Dios, te lo diré con mucho respeto, vas a tener menos aceptación en estos tiempos. Por eso a las niñas, a las mujeres, si son vírgenes, porque se quieren guardar para su esposo en un futuro, por eso se burlan de ellas y te condenan y te dicen lesbiana en otros de los casos. Por eso cuando tú estás en tu trabajo y te preguntan que si no te has aventado una canilla al aire, como se dice vulgarmente entre mexicanos, y tú les dices que no, que tú amas a tu esposa, por eso te critican, por eso se burlan de ti y te dicen mandilón. Por eso cuando vienes a la iglesia, fielmente a la casa de Dios, y te empiezas a encontrar con las personas que te dicen, ¿a dónde andabas? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y le empiezas a decir que vas a la iglesia constantemente, por eso te condenan, te critican y te dicen religioso. Y por eso inclusive hasta cambian su carácter hacia tu persona. Porque caminar con Jesús implica cargar una cruz, implica ser apuntado, implica ser perseguido. Caminar con Jesús no es un asunto caricaturesco. Esto no es una caricatura, ni un episodio de Netflix, ni un documental. Esta es la vida real, hay un mundo espiritual, hay un diablo que persigue tu alma y quiere devolverte a la condenación de donde un día el Señor te rescató. La realidad es que el Evangelio también tiene una obra redentora, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Este hombre, este escriba, de alguna manera habló por emoción, porque probablemente pudo cotejar las profecías mesiánicas y sabía que era Jesús, pero todavía no encarnaba lo que implicaba seguir a Jesús. Algunos de ustedes con el paso del tiempo ya saben lo que implica seguir a Jesús. Y esto te quiero decir en tono pastoral, no claudiques, sigue caminando el costo de seguir a Cristo, porque nada ni nadie nos va a comparar la gracia que hemos tenido de parte de nuestro el Señor. Aquellos que se están restaurando en el Señor, probablemente te va a costar más. ¿Por qué? Porque ya sabes de qué se trata, pero ahora que comprendes que esta implicación tiene la protección de Dios y que Dios te ha restaurado, que Dios te ha dado otra oportunidad, no la desaproveches, sigue caminando con el Señor. Y aquellos que tienen poco caminando con Jesús, ¿qué anda a decir, verdad? ¿Cómo me pudo haber venido a este sermón? Me hubiera esperado el del domingo que entra. Yo te quiero decir algo. Aquellos que tenemos años en el Evangelio, podemos constatar que no es sencillo, pero es lo mejor que nos ha pasado. Pocas veces digo esto. A veces estoy orando y le doy gracias a Dios porque me salvó. Pero tengo una razón muy particular, hermanos. Porque si Dios no me hubiera salvado, rebelde me hubiera quedado corto. Yo estaba en un estado muy agudo psicológicamente. No era una depresión, era una rebeldía.
Pocas veces digo esto, yo me intenté suicidar. Yo sé lo que es tener un cuchillo y ponértelo y picar. Yo sé lo que es correr, querer tirarte de una azotea por tener tantos problemas en casa a los 11 años. Yo sé lo que es que la mente mía maduró a una corta edad en cuestiones sexuales, maduró a una corta edad, que yo me atrevo a creer y yo le he dicho a Dios, si tú no me hubieras salvado, yo hubiera sido un depravado, yo hubiera sido un sucio, hubiera sido un rebelde, me hubiera encaminado a hacer lo peor de lo peor hasta que un día terminara probablemente en una esquina. Si Él no hubiera venido a mi vida, tal vez hubiera vivido algunos años, pero yo sé cómo hubiera terminado. Pero le digo, te doy gracias. Porque aunque la vida cristiana tiene esos momentos difíciles, porque sí los tiene esos momentos incómodos, esos momentos de soledad, esos momentos de carga, esos momentos de lucha, esos momentos de desventaja, sí los tiene. Yo le digo a Dios, pero un día me espera una corona, así como a ustedes. Pero un día lo he de ver y le he de decir gracias. Este hombre, perdón, pero lo concluyo así, habló por hablar, hasta que Jesús lo para en seco. La intención de Jesús no era que él no lo siguiera. La intención de Jesús es que él conociera las implicaciones. El propósito de este mensaje no es que huyas y que digas, no, vamos a una iglesia en donde no esté tan pesada la cosa. No. La intención es que ahora que conoces la implicación de seguir a Jesús, estés plenamente convencido de que Dios te está hablando y que Dios quiere que continúes y que Dios quiere que sigas caminando con Él. Vénganse, hermanos.